poco YouTube me recomendó este video de Cocina con Coqui donde te enseña a hacer 3 recetas fáciles en 15 minutos. Las recetas tenían que ser completas, tenían que tener ingredientes que sean sencillos de conseguir, por sobre todo realmente que sean rápidas y que se puedan hacer en 15 minutos. Prepárate porque voy a estar poniendo a prueba las 3 recetas. Vamos a poner un cronómetro, vamos a ver si realmente tardo 15 minutos en hacerla. Le voy a estar poniendo puntuación a cada receta. Con suerte satisface este estómago hambriento. Así que arranquemos ya con esa intro. La primera receta, estoy viendo acá que son estos fideos con langostinos, espárragos, una salsa que tiene manteca de maní y salsa de soja y un montón de cositas ricas. Está completa la receta, o sea, tienes proteína, verduras, tenés la salsa, todo casero, excepto obviamente los fideos. ¡Qué rico! Fideos de arroz. ¡Arrancamos! ¡Ah! Lo primero que voy a hacer es poner a calentar agua en la pava eléctrica, porque acá no hay tiempo de que esto se caliente. Igual ella lo hace todo en la hornalla, pero vamos a solucionarnos un poco la vida. Después necesitamos langostinos. ¿Son langostinos? ¿Camarones? No sé. Ya están hechos estos. Unos champiñones que ahora voy a lavar. Y unos espárragos que también ahora voy a lavar. Y después fideos de arroz. Lo voy a tirar acá en una ollita. Esto ya hirvió. Vamos a tirar esto acá. Y bueno, nada, se van a hacer solitos. Mientras tanto, vamos a pasar. Hay que cortar la verdura. Entonces tengo acá los champiñones. Ahí como en rodajita. Y después también tengo los espárragos. La parte está acá abajo. No sé, yo se la saco. No sé si hay que sacarla. Ahí. Y ahí. Estas son todas las verduras. Se me cayó un espárrago. Tengo que acabo de lavar. Vamos a tirarle un chorrito de aceite de oliva. Y la idea acá es tirar todas estas verduritas y saltearlas. Puede ser que a esto todavía le falte, pero no tengo mucho tiempo. Así que voy a tirar esto ahí para que se vaya cocinando a poquito. Yo voy a estar usando este que es ajo en pastita, pero pueden rallar 2 dientes de ajo, que es lo que usan en la receta. Vamos a hacer la salsa. Estoy usando un bol grande porque después hay que tirar los fideos acá adentro. Cucharada de manteca maní. Está todo bastante espesa. Tenemos 4 cucharadas de salsa de soja. Estoy haciendo un quilombo, pero no hay tiempo. Quedan 3 minutos. Un poquito de ajo. Hay que mezclarlo, ¿ok? Ahora lo voy a mezclar. Dice que si cuesta mezclarlo, se puede mandar al microondas. Boludo, la crisis es real. Ok, mientras tanto tenemos las verduras que vienen así. Acabo de bajar el fuego. Voy a tirar los langostinos. Vamos ahí, tipo tuquito. ¡Uy! Ah, estoy tirando todo. Así que voy a dejar que esto haga su cosita solo. Voy a sacar esto del microondas. Yo no sé si mi salsa se ve tan bien, ¿eh? Se ve como... no sé. Elijo creer. Tirar acá. Si vemos que queda muy espeso, podemos tirar parte del jugo de cocción de la pasta. Pero esto lo que voy a hacer ahora es mezclar. Está caliente, entonces como que va a ablandar también. Nunca comí fideos con esta salsa. ¡Qué divertido! Le voy a tirar un poco de todo esto. Pero bueno, ahí tenemos nuestro plato de pasta. ¡Ya está sonando el timer! Chicos, lo logramos. ¡Oh! ¡Lo logramos! No, me muero. 15 minutos. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Le voy a tirar, no sé, le voy a tirar un poquito ahí de verdecito. Y ahora sí vamos a probarlo. Entre toda la tensión de llegar a hacer esto en 15 minutos, entré en calor. Tipo, funciono bien bajo presión, entonces tener esos 15 minutos ahí. Pero bueno, ya sabemos que se pudo hacer en 15 minutos, así que una de las partes ya está recontra probada. Es rico. Tiene gusto a manteca maní, es rarísimo. Pensé que iba a estar mucho más salado de lo que está. Como tiene un montón de salsa de soja, dije no le voy a agregar más sal. No está tan salado. Me encantó cómo queda como la texturita. Creo que eso se le va a la manteca de maní. Es rico. Dejan de ser fideos, pero en vez de hacerte fideos con manteca, 15 minutos, ¿cuánto puedes tardar? 5 o 6 minutos más. Te hiciste un alto plato de fideos con verduras, proteína y encima una salsa rica. No sé, me encanta esta salsa con manteca de maní. Jamás pensé que esto me iba a gustar. Le voy a dar un 8 de 10 porque fue súper fácil y la verdad que quedó rico y cumplió, sació mi paladar. La verdad que sí. Para la receta número 2 vamos a estar haciendo estos tacos de Big Mac. Tengo un pequeño problema con esta receta, que yo intenté hacer esto en Cookmas, ¿se acuerdan? Que era un hack, donde vos básicamente como pones la carne picada cruda sobre la tortilla. En el video Cookmas eso había que mandarlo a la sartén, acá lo vamos a estar mandando al horno, pero me acuerdo que había alargado muchísimo aceite y era incomible. Compré una carne de estas picadas desgrasadas como para que no largue tanto aceite. Siento que yo ya he aprendido la lección. Por cierto, hay una fiesta ahí atrás. Alta fiestita, boludo. A la cuenta de 1, 2 y... ¡arranquemos! Primer paso, hay que prender el horno y hay que precalentarlo a 220 grados.
Mientras eso se va precalentando, pasemos a hacer las tortillas. Tengo acá una bandeja para horno a la cual le voy a poner papel manteca. ¿O saben qué? Le voy a poner una silicona. Ahora vamos a estar poniendo las tortillas. Así que voy a poner una acá. Voy a hacer 4. Ella hace 6. No me entran, boludo. No entran. Tengo de carne picada. Chicos, me siento que estoy en un episodio de Bake Off. Siento que voy a las corridas. Pero bueno, esto lo vamos a aplastar por la tortilla. En serio, la última vez que hice esto salió muchísimo aceite, pero mucho. Ni siquiera quedaba rico. Esto está completamente empapado del otro lado. Tampoco hay que ponerle tanto porque después esto hay que cerrarlo, ¿vieron? Entonces voy a repetir esto con todo. ¡No! ¡Chicos! Llevamos 11 minutos. A esto ahora le voy a tirar sal y pimienta. Así que ahí va la pimienta con la sal. Vamos. Y lo voy a reservar por un costadito, porque todavía no hay que meterlo en el horno porque va a tardar 5 minutos. Yo igual ya en un toquecín lo voy a meter, porque esos 5 minutos no creo mucho, no confío. Por otro lado vamos a hacer la salsa del Big Mac. Entonces esto lleva una cucharada de mayonesa. Ella tira todo a ojo, así que yo voy a hacer lo mismo. La misma cantidad de ketchup que lo que pusimos de mayonesa. Lleva un poquito, solo un poquito de mostaza. Y después el ingrediente especial que son estos pepinos agridulces. Vamos a picarlo en cubitos. Está quedando un poco grande, pero bueno, no pasa nada. Aquí no pasa nada. Ahí está. Bueno, esto hay que tirárselo a la salsa. ¡Uy! Acabo de ver el reloj. Chicos, me quedan 7 minutos. Voy a meter urgentemente esto en el horno porque no se va a hacer. Esto va a quedar así. Y dice que si querés que quede más líquido, lo que haces es agarrar el agua de los pepinos. ¡Uy! 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 Yo no sirvo para esto, le voy a sacar un poco. Quedó un poco líquido, pero quedó bien. Lo último lo que hay que hacer mientras vamos preparando esto es picar un poco de lechuga, que yo ya tengo acá una que viene media cortadita. Agarrar acá y más o menos cortar ahí. Que sea un poco más chiquita. Hay que cortarlo en rodajitas. También para poner ahí arriba. ¡Uy, no! Se me está cayendo todo el piso. Dijo, yo no trabajo bien con presión. Por último, hay que picar una cebolla. No sé si faltan 5 minutos, si faltan 3 minutos, 1 minuto, segundos, no sé. Banquen. Voy a cortar esto a la mitad y sacar la cáscara, que no tenemos tiempo. 15 minutos es muy optimista. Pero... Y además, ¿qué dice que esa carne se hace en 5 minutos? ¿Tan rápido se hace? Vamos a picar ahí. Estoy por llorar. Puedo abrir los ojos. ¡Oh! ¡2 minutos! Chicos, nos quedan 2 minutos. Me da un café. ¡Hola, la! ¿Podrán? Ay, chicos, ¿qué hago en estos 2 minutos? Entré en pánico al pedo. O sea, al pedo. Ahora hay que rezar, Malena, que esa carne se haga en 2 minutos. Pasando acá adentro. Se está haciendo. Igual tiene como... Todavía le falta. Tiene como agüita ahí arriba de sangre. Que le falta un toque, sí. Ya está sonando acá el temporizador. Puedo decir que esa carne todavía le falta. O sea, no está. No está. Le faltan 2 minutos más. 3 minutos más. Puede ser mi culpa que tal vez la tendría que haber puesto antes. No lo sé. Todo es posible. Seguramente. Bueno, voy a esperar 2 minutos más. Tampoco es tan grave. Además, ella decía de 15 a 20 minutos. Así que todavía estamos en el rango. Esta es la cuestión, es como que tiene todavía como... Se me está quemando la tortilla, pero no se me está haciendo. 20, boludo, lo voy a bajar. Pero es como, ¿no ven que tiene como... ¿Esto está hecho? No sé, me da cosita que tenga como la sangre, parece la sangre. Digo, esto está hecho. Esa es la grasa, no. Es que si no se me está quemando la tortilla. Bueno, esto ya está, no me quedó muy bien. Ay, no, para mí esto hay que hacerlo más lento. Tal vez vas a tardar más, pero en un horno más bajo, porque si no lo arrebatás. Acabamos de arrebatar la tortilla y bueno, nada. Vamos a sacarlo. Y en serio me da un poco de desconfianza eso. Por favor, no me juzguen, pero yo necesito saber qué es lo que está pasando acá, así que voy a poner una servilleta. Y creo que es aceite. Tipo grasa. Miren que compré la desgrasada, No sé si me copa mucho. Voy a poner un pedazo de queso mientras todavía está en caliente, como para que se derrita. Voy a poner la salsita. Ahí, tuki tuki tuki. Buena cantidad de salsita. Ay, chicos, 48 segundos. Vamos a ponerle ahí la lechuguita. Sale medio que olor a Big Mac, Yo no sé de dónde viene, pero algo tiene olor a Big Mac. Ay, 30 segundos. Y después, por último, la cebollita. ¡Está! ¡Ya estamos! ¡Lo hemos logrado! Chicos, ¡lo hemos logrado! No, ¿cuánto nos quedó? 20 minutos tardé. Arrebaté todo también. Así que... Ahí está. No sé cómo se soluciona esto. Esto es para que también lo puedan adaptar si lo quieren hacer. Ahora lo tenés que poder doblar. Uy, pasa que está crocante. Uy. Pero esto ahora lo doblás así. Tenés alto taco de Big Mac.
Está crocante, o sea, la parte de acá arriba está crocante y tiene mucho relleno. Se ve bien. El mejor momento del video siempre. Oh, mucho relleno. Tiene gusto de Big Mac. Claramente es la salsa. Está hecha la carne picada. Lo que sí tiene gusto a quemado. O sea, esta parte. La crocante tiene gusto a quemado. Estoy pensando cuánto le doy a esto. Está muy bueno. Encima soy re fan del Big Mac. Es mi hamburguesa preferida. Lástima que se está cayendo todo. Tardamos en total 20 minutos. Le voy a dar un 7,58 de 10. Más que nada porque siento que esto hubiera sido mucho más rico en pan, tipo en hamburguesa. Y no hubiera llevado tanto tiempo. Hasta hubiera sido muchísimo más rápido hacerlo en la sartén. Se hubiera desgrasado también súper bien. No sé si, o sea, como que me gusta con la tortilla, pero me quedó con gusto a quemado. Y creo que me gustaría más con pan de hamburguesa. Estuve todo el video con esto así. ¿Cómo nadie no me avisó? El tema de sabor, la verdad que está rico y yo estaría contenta. O sea, me sentiría satisfecha después de comer esto. Es rico, está bueno. La receta número 3 es un arroz con huevos revueltos y una salsa que tiene salsa de soja y tiene champiñones, bueno, honguitos y tiene cebolla. Es la que más fácil y más rápida se ve de las 3 recetas. Fue trampa porque dice que para esta receta necesitas tener arroz ya hecho. Obviamente yo fui y lo compré en el súper, puedes hacerlo y tenerlo. Es una receta ideal por si te sobra arroz y no sabes qué hacer. Te la guardas y te haces esto. Nuevamente, 15 minutos. ¡Ay, me faltan los huevos! O sea, tengo todo, acá tengo la maicena, no agarré los huevos. Voy a agarrar los huevos y arrancamos. Estamos preparados a la cuenta 1, 2 y 15 minutos en pantalla. Entonces, tengo un vaso, yo voy a estar haciendo la mitad de la receta. Tengo medio vaso de agua, a esto le voy a estar agregando 2 cucharadas de salsa de soja. Si hicieran la receta completa es un vaso, 4 cucharadas de salsa de soja. Igual yo les dejo todo en la cajita de información. ¡Ah, no, ya está! 2 cucharadas de salsa de soja. Pues tenemos que ponerle ajo, pueden rallarlo. Yo tengo este en tubito, que es el que uso para todas mis recetas. Vamos a poner un poco de pimienta. Esta va a ser la salsita. Pues a esto también hay que agregarle una cucharada de maicena. Realmente siento que con esta receta nos va a sobrar tiempo. Esto en el vaso. Y hay que mezclar y disolver. Y esto lo vamos a reservar por un costadito. Por otro lado, vení para acá. Acá hay champiñones que los voy a tirar acá en la tabla. Vamos a cortar en rodajitas. Esto para que se cocine más rápido, me imagino. Además para que quede mejor. Voy a picar media cebolla. Tengo acá una ollita, le voy a tirar un poco de aceite. Porque hay que saltear toda la verdura. Mientras tanto voy a pasar a batir el huevo. Ella usa en la receta 3 huevos por persona. Voy a estar usando 1. Le voy a agregar también un poquito de pimienta. Le voy a agregar ahora la salsita que dice que hay que mezclarlo un poquito antes de tirársela. Esta ahora se va a espesar y se va a formar una salsa hermosa. Esto calentó, voy a tirar el huevito. Lo que ella dice es que el huevito una vez que va quedando como que apague el fuego. Falta un poquito todavía. Voy a apagar el fuego para que se termine de cocinar con el calor residual. Lo que voy a hacer ahora es sobre el arroz que acabo de calentar. Le voy a poner el huevito. Ahí está, recién salido. Está calentito, qué rico. Por encima le voy a tirar esta salsita. ¡Ay, chicos! Está igual. Mira, 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 mira. ¡Oh! Así quedó el plato. ¡Oh! Está espectacular. ¿Cuánto nos queda tiempo? Nos queda 1 minuto con 36 todavía. Momento de la verdad. Voy a agarrar un poquito que tenga arroz, huevito y quiero un champiñón. Está bueno. Definitivamente un plato para hacer si tenés sobras. O sea, tenés un pedacito de cebolla, algunos champiñones, un poco de arroz, le tirás unos huevitos y estás. Está rico, o sea, es sabroso. Lo hicimos en 15 minutos, así que eso aprobado. La receta anterior, que creo que le había dado un 7 con algo, le doy un 8 con algo. Y a este le doy un 7 con algo. Porque está rico, pero siento que es muy básico. Que quiero armar quilombo acá. No, pero posta, es como que para mí si tenés arroz no hay nada como el arroz con atún. No hay nada que le gane. O el arroz con atún con mayonesa. Me parece que es algo tan rico y tan fácil de hacer. Creo que a esto le falta sal. Por eso es como que le falta algo. A ver si esto ayuda un poco con el sabor. Hoy, chicos, que en cualquier momento tengo que ir a Masterchef de jurado. Porque estoy re rompepelotas. Está bueno. Es algo extraordinario. Si te gustó el video, suscríbete al canal, déjale like. Déjame en los comentarios qué receta te gustó más. Si la 1, la 2 o la 3. Mando un beso gigante. Suscríbete al canal si te gustó. Y te espero en el próximo video. ¡Mua! ¡Chao, chao!